5 minutos. Pues nuestro pastor ahorita está en Tijuana, está compartiendo en La Roca con el Güero Mallorquín. Tienen 5 reuniones, pero la cuota son 4 prédicas, así es que ahí va a estar para que estemos orando por él, para que pueda regresar con bien. Y oren por mí porque está dura la enseñanza el día de hoy. Seguimos con el estudio de Efesios, ya casi terminamos, ya mero, nos faltan nada más un par de enseñanzas más, pero ya mero terminamos Efesios. Y les comparto que estoy trabajando para tratar de estas enseñanzas, compilarlas en un pequeño manual para después tenerlo disponible por si lo quieren dar en el grupo, en casa o algo así, lo puedan tener ahí como recurso. Bien, pues tenemos la enseñanza hoy de Efesios 5:22 a 6:9 y el título es Aprendiendo a someternos. Dale un codazo al de al lado, dile, esto es para ti. Padre, rézasela y dile, también para ti también. Déjeme le digo que yo creo que para esta reunión los que están aquí se van a sorprender. Los demás no se van a sorprender, pero esta reunión se va a sorprender cuando les digo que los seres humanos por naturaleza no somos inclinados a someternos a nadie. Ustedes yo sé que sí, pero los demás reuniones a lo mejor no. Y lo opuesto a la sumisión es arrogancia, orgullo, autoconfianza, autosuficiencia y demás cosas bonitas como esas. Y nuestro pasaje comienza con el versículo 18, donde se nos instruye a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora también nos explica que para lograr estar llenos del Espíritu debemos de estar hablando, eso lo vimos en las pasadas enseñanzas, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, es decir, estarnos alentando y edificando con palabras espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón, nos está recordando al Señor, tenerlo con presente y tenerlo consciente cotidianamente. También siempre dando gracias a todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre tener una actitud de agradecimiento, estar siempre agradecidos. Ahí estamos bien, ¿verdad? El problema es que dice también, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta es la parte más difícil de las 4. Recapitulo, que para poder ser llenos, el apóstol Pablo nos está diciendo que nos estemos hablando con palabras espirituales, que estemos recordando al Señor constantemente en nuestra vida. Hasta ahí vamos bien. Que tengamos una actitud de agradecimiento y la 4ª es que nos estemos sometiendo los unos a los otros. Unos a otros. Entendemos que la manera en que andemos por el mundo, la manera en que nos conduzcamos en nuestro matrimonio, en nuestra vida paternidad, en nuestra familia, en nuestra vida laboral, será una herramienta para acercar o para alejar personas de Dios. Si nos ven en nuestro matrimonio que está funcionando, que el esposo ama a la esposa, que la esposa respeta al esposo y que los hijos están funcionando correctamente, eso va a ser algo que va a acercar a las personas. Y recordando rápidamente, nuestro pastor Aurelio, cuando antes de conocer al Señor, no quería saber nada del Señor, no quería saber nada de americanos, y sin embargo, al ver un matrimonio cristiano en Wayne y Martita Myers, él dijo, yo quiero eso. Y fue lo que lo atrajo a el Señor. Ahora la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿nuestro matrimonio está siendo atractivo para que otros quieran lo mismo que nosotros tenemos en el Señor? O dicen, si esos son los cristianos, yo prefiero seguir perdido. Silencio sepulcral. La aplicación de los principios bíblicos en nuestras vidas hará atractiva la vida cristiana para los no creyentes que nos rodean, o la hará poco deseable. Y necesitamos aprender a vivir bajo la dirección y control del Espíritu Santo en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestro trabajo. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y recordemos que andar es la forma de vivir. Si vivimos por el Espíritu, nuestra forma de vivir debe de estar gobernada por el Espíritu también. Ahora, hay 6 roles de la vida
generalmente, principalmente, y en 3 áreas en las que nos debemos de someter. Tenemos el área del matrimonio, el área de la familia y el área laboral. Todos pertenecemos a una familia, más que menos, algunos están casados, todos deberíamos de estar trabajando, entonces en general estamos inmiscuidos en mayor o menor grado en esas 3 áreas. A lo mejor unos estamos en las 3 áreas al mismo tiempo, y hay 6 roles diferentes que vamos a ver. Y vamos a ver que para que el matrimonio funcione, para que la vida familiar funcione y para que las relaciones laborales funcionen, todos debemos estar sometidos los unos a los otros en las áreas que nos correspondan, de acuerdo al rol que estemos desempeñando. La sumisión es una parte imprescindible en la vida del creyente para que funcione correctamente. Y vamos a ver primeramente la sumisión en el matrimonio. Y como las damas son primero, vamos a empezar con las esposas. Las esposas se deben someter a la autoridad del esposo. Las esposas solo deben de estar sujetas a sus propios maridos, no a todos los hombres de la congregación. Hay congregaciones donde tienen sobajada a la mujer y dicen, no, pues todos los hombres están en autoridad por encima de ti. No es lo que explica el pasaje. La esposa debe estar sujeta a la autoridad de su propio marido, no a la autoridad de los otros miembros de la congregación. En 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, es una cadena de responsabilidades donde Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del esposo, y el esposo la cabeza de la esposa. Ahora, hago la aclaración. Muchas de las cosas que vamos a ver el día de hoy van en contra de lo que la cultura moderna está enseñando. Y ya muchos ahorita se están empezando a sentir ofendidos. Ya empezamos a chocar contra lo que la Biblia dice, contra lo que la cultura dice. Ahora, no se enoje conmigo, enójese con 1 Corintios 11:3. Yo simplemente vengo a explicarles lo que la Biblia dice. Ahora, no dice que sea mejor el esposo que la esposa. Dice simplemente que hay una cadena de responsabilidades. Y lo vimos la otra vez, que son como militarmente rangos. El coronel no es mayor que el sargento, no me sé muy bien las jerarquías militares. El general no es mejor ser humano que el soldado raso, ni que el teniente, ni el sargento. Simplemente tienen un rango diferente por responsabilidades y por roles diferentes que tienen que desempeñar. Eso es todo lo que está diciendo. Si entendemos bien la Biblia, sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, pero tienen diferentes roles y diferentes áreas que desempeñar. No es que uno sea más que otro, simplemente están en jerarquía diferente. Y en el matrimonio no es que el esposo sea más importante, sino simplemente tiene un rol diferente que cumplir que la señora o que la esposa. Entonces, si entendemos eso, vamos a entender lo que va a seguir. Ahora, en griego, la palabra esposo es la palabra aner y no antropos, lo que acabamos de ver. Antropos u hombre en general, de tal suerte que en 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero repito, hombre aquí no es antropos, sino aner. O sea, no debe de ejercer la esposa dominio sobre el esposo, sino estar en silencio. Y vamos a ver esas dos cosas. Así que la transgresión de la esposa ocurre cuando quiere usurpar la autoridad espiritual que Dios le ha conferido al esposo en la casa. Ese es el problema. No es de que sea inferior o sea, simplemente le dio un lugar en el matrimonio donde tiene que respetar la autoridad que Dios le puso. Ahora, entendemos que si Dios puso a alguien y yo critico a esa persona, ¿a quién estoy criticando realmente? A Dios, no a la persona, porque la persona está representando una autoridad que fue puesta por otra persona, que fue por el Señor. Asimismo, también nuestro pasaje dijo que la mujer debe de estar en silencio, y no se refiere a un silencio de evitar emitir sonido.
Hay dos palabras en griego para silencio. Una es de chitón, de no hablar. Esa no es la palabra que está usando aquí. La palabra que está usando aquí se refiere a una actitud de quietud, tranquilidad y paz, no alborotándolo. O sea, no queriendo usurpar la función del esposo. Eso es lo que está diciendo. No dice que se quede callada y en un rincón. Dice que esté contenta y esté funcionando en el rol que Dios le puso en el matrimonio. Ahora vamos a ver cuál es el rol de esa esposa. El rol de la esposa es demostrar la sumisión de un verdadero creyente. Digan conmigo, verdadero creyente ante el Señor. Algo que tengo que también explicar es que el matrimonio, Dios no lo hizo para que seas feliz. Alguien dice, ya me enteré de eso. No lo hizo para que seas feliz. No es matrimonio para que vivas felizmente por la eternidad o vivieron felizmente por el resto de sus días. No es para eso. No fue creado para eso. El matrimonio fue creado por Dios para dos razones. Uno, para que maduremos. Cuando te casas tienes que madurar hombre y tienes que madurar mujer. Y dos, para demostrar ante los que no conocen a Dios el plan de la iglesia y Cristo, donde la mujer representa a la iglesia y el hombre representa a Cristo. Y algunos estamos mal representando ese simbolismo. Entonces el matrimonio sirve para que maduremos, y cuando maduramos, cuando cada uno toma el lugar donde le corresponde, o coloquialmente dice, cuando cada chango agarra su mecate y dice, y empieza a ejercer el rol correctamente, entonces viene la madurez y entonces viene la felicidad. Y muchos queremos ser felices sin madurar, y por eso estamos tantas personas tan frustradas. Entonces el rol de esa esposa es demostrar la sumisión de un verdadero creyente ante el Señor. Y dice, sí, Hugo, pero no es el Señor, sino es el Señor ¿no? Que tengo aquí a mi lado. Pues ahí es donde se requiere la fe. Ahí es donde se requiere creerle al Señor y empezar a vivir por medio de la fe en eso. Ahora, otro rol es honrar el liderazgo y responsabilidad del esposo. Y aquí las mujeres muchas veces batallan. ¿Por qué? Porque las mujeres ven algo tirado en el piso de la casa, y ¿qué hacen? Lo levantan. Lo levantan y dicen, nadie hace nada aquí. Y van y lo ponen en la basura. Entran en el cuarto de los niños y nunca recogen su ropa y empiezan a levantarla y le empiezan a poner la ropa sucia. Entonces los niños dicen, pues yo nada más tengo que desarrollar mi oído para no escuchar esos gritos y mamá lo va a hacer. Se ríen, pero es verdad. Entonces mamá se la pasa gritando y haciendo lo que no le corresponde. Y muchas esposas están igual. El esposo no agarra la onda, no agarra la Biblia, no se pone a orar. Entonces lo empiezan a hacer. Yo voy a ser la espiritual. Yo voy a ser la que le voy a enseñar a mis hijos. Yo voy a ser la pastora de mi casa, la sacerdotisa de mi hogar, porque no quiere agarrar la onda. ¿Y saben qué? Lo único que va a desarrollar es un oído que filtre todos esos gritos y va a seguir contento sin hacer nada. En mi rancho dicen que la carga echa a andar al burro. Y aquí lo podremos aplicar donde si no lo haces, alguien lo va a tener que hacer. Y cuando empiecen los problemas, decir, es tu problema, no es mío. Hay que saber ser sabios y dejar que las cosas caigan en su lugar. Ahora, es importante lo que dice Juan el Bautista, cuando le dijo a sus discípulos, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Mujeres, les voy a decir algo que me van a apedrear aquí. Es necesario que ustedes mengüen y su esposo crezca en la autoridad y en el liderazgo y en la responsabilidad. Pero es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Ore al Señor. ¿Quién es la cabeza de su esposo?
Hable al Señor y diga, oye, o me lo cambias o me lo cambias. No está funcionando. Y si tú te empiezas a pelear con el de al lado, mejor empieza a buscar con el Señor. Decir, cámbialo, Señor. Empieza a orar, empieza a interceder, empieza a decir, este es un hombre cristiano, este es un hombre que toma responsabilidades. Pero Señor, cámbialo, tiene que cambiar este cuate. No puede seguir así mi familia. Pero deje de hacer las cosas que le corresponden a él. Porque si no, en lugar de ayudarle, lo va a estar estorbando. Ahora, podemos ver que el esposo es la cabeza de la esposa, pero no en un contexto de dominio. Eso lo tenemos que entender. La palabra sumisión se ha convertido en una palabrota en nuestra cultura moderna, donde nos invitan, nos exigen que no seamos sumisos a nada, que seamos rebeldes ante todo. Y no es un contexto de dominio, sino de responsabilidad de tomar cuidado de la esposa. O sea, el esposo es cabeza de la mujer, pero no para dominarla, sino para cuidarla. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque los esposos debemos de suplir las necesidades físicas, emocionales, materiales y hasta cierto grado espiritual de nuestras esposas. Dicen algunas personas, es que mi marido no quiere trabajar y por eso salgo a trabajar, dice la esposa. Pues no salgas a trabajar, nos morimos de hambre. No, va a empezar a trabajar el hombre. No, pero no lo puedo soltar así porque entonces no vamos a comer. Bueno, ¿en quién estás confiando? ¿En tu trabajo o en tu esposo? ¿Ves que no agarra su responsabilidad? Porque no lo dejas agarrar la responsabilidad. No podemos tener dos personas a la cabeza, solamente una, y el lugar es para el esposo, no para la esposa. Y si el esposo no quiere tomar la responsabilidad, ahí déjalo y ora por él, pero no estés agarrando la responsabilidad, porque jamás la va a agarrar. Le digo que iba a ser difícil esta. Ahora otro rol que tiene la mujer es desarrollar un estilo de vida de sumisión piadosa. Y esto es, acuérdense que piadoso es semejante a Dios, que se parece a Dios dentro del matrimonio, de acuerdo a Dios dentro del matrimonio. Desarrollar un estilo de vida de sumisión de acuerdo a Dios dentro del matrimonio. Y muchas veces decimos, es una mujer sumisa, y la vemos toda golpeada, imaginamos toda golpeada, toda triste, y esa no es la vida, esa no es la imagen correcta. Siempre hemos dicho que la carta de presentación de un hombre es el rostro de su esposa. Si la esposa está contenta, está feliz, está radiante, está optimista, está bien, está alegre, es que ese hombre está haciendo bien las cosas. Pero si trae cara de susto, trae cara de día 14 de quincena, de que no va a llegar, como dicen antes, cara de repechaje, ¿no? Que no sabe si está asustada todo el día, está así, no sabe qué va a pasar. Ese hombre no está haciendo bien las cosas. Se llame como se llame y haga lo que haga, sea pastor o no sea pastor. Si no está su esposa con un semblante de paz y de tranquilidad y de confianza, ese hombre no está haciendo bien las cosas. Entonces, claro que no se va a someter la mujer. Ahora, también es difícil para la mujer someterse si la esposa tiene más preparación escolar que el esposo, o tiene más talentos, o es conocedora de personas o de situaciones. Pero y a veces así es, no dice, pues déjame agarro una que no sepa muchas cosas para poderla dominar. No. Si no es hombre, si tu mujer es inteligente, a lo mejor dicen, algunos estaríamos dudando de eso si se casó con nosotros, pero bueno. Pero si el Señor le ha dado dones y le ha dado talentos y le ha dado inteligencia, usa eso. Consulta a tu esposa, pregúntale. Muchos queremos hacer las cosas nada más por decreto, porque yo soy la cabeza y se me ocurrió a mí de tener que funcionar. Por ejemplo, en mi casa, Mónica toma las decisiones muy sencillitas, lo más intrascendente.
y yo tomo las decisiones más importantes. Por ejemplo, Mónica decide en dónde vamos a vivir, qué carro vamos a comprar, dónde vamos a ir de vacaciones. Esas son intrascendencias. Yo decido quién gana el mundial, quién es presidente, si sube el dólar o baja el dólar. Eso lo decido yo, ella lo poquito. Entonces, el rostro de mi esposa viene a ser mi carta de presentación. Esposo, voltea a ver a tu esposa en la cara y dile, ¿cómo voy? No, ahorita no van a empezar. A ver, mujeres, digan, ya, esposos, vamos a seguir con los esposos. Ya salimos de esta. La mayoría de los esposos creen que en el matrimonio solo la mujer debe de ser la sometida. ¿Cuántos saben eso? Bien inteligentes, nadie levantó la mano. Uno fingió la voz y le va a ir mal. Porque ahorita voy a decir quién fue. No, no es cierto. Desafortunadamente la mayoría de las personas creen, los hombres creen que solamente la mujer es la que se tiene que someter al matrimonio, que el hombre es la cabeza, es el señor, es el jefe y todo mundo se tiene que someter a él. Error, porque el versículo 21 de nuestro pasaje dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es importante mencionar que hay en nuestro pasaje más versículos hablándole al hombre que a la mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Habla más Dios hacia el hombre, la responsabilidad del hombre, que de la responsabilidad de la mujer. Y la verdad es que es muy difícil, si somos sinceros, es muy difícil para un hombre, para un esposo, someterse a su esposa. Y el problema es que no hemos entendido en qué se tiene que someter el hombre. Déjenme les digo ahorita, el hombre se tiene que someter a su esposa. El problema es que no saben qué. Cuando escucha someterse, se ven con un mandil, lavando trastes, barriendo, trapeando. Eso no es someterse. Eso es ser mandilón. No, no es cierto. No hemos entendido qué es lo que los esposos deben de someterse a ellas. No es en autoridad. Porque la autoridad es del esposo, no porque la ganó o la conquistó, sino porque Dios te puso, si eres su esposo, Dios te puso como autoridad ahí. Entonces tú no te tienes que someter a la autoridad de tu esposa porque no la tiene en el matrimonio. No podemos tener autoridades compartidas. A ver, hombres, rásquense la cabeza. Entonces, ¿en qué me tengo que someter? Los esposos se deben de someter a la satisfacción de su esposa. Y Pablo lo explica de esta manera, en 1 Corintios 7:32, segunda parte a la 33, dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, ¿de qué? Cómo agradar a su mujer. Soltero, no andes agradando mujeres, agrada al Señor. Y los casados tenemos que ocuparnos de las cosas del mundo. ¿Y qué significa ocuparse de las cosas del mundo? Trabajar, juntar dinero, andar comprando casa, andar yendo de compras. ¿Para qué? Para agradar a tu esposa. Y muchos solteros viven como casados. Y muchos casados viven como solteros. Y dicen, hasta lo espiritualizamos. No, mujer, me voy a ir 15 años al África a compartir y tú te quedas aquí. Y no se van a otros lugares. Suena poco espiritual, pero es realidad. El hombre casado tiene que, por mandato, agradar a su esposa. Tiene que preocuparse de las cosas del mundo, dice Pablo, para agradar a su esposa, para satisfacerla. ¿Cómo lo va a agradar? Primeramente, como prioridad. ¿Cuál es la prioridad en la responsabilidad del esposo hacia su esposa? Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera se ilustra esto? ¿Cómo ilustra el hombre el amar a la esposa
como Cristo amó a la iglesia. Porque todo el mundo lo sabemos esto, todos los escuchamos y sabemos que el esposo debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, pero ¿cómo se refleja eso? En su dedicación a ella, darse a sí mismo a ella. ¿Cómo? Crucificándote. Ahora, vas a ir al jardín y vas a poner una cruz y te vas a crucificar ahí? No, no se trata de eso. Déjenme, les voy a dar un ejemplo muy banal, muy simple, pero habla acerca del sacrificio o de que buscar agradar más a la esposa. Uno de los pocos gustos que yo me daba de soltero, así, pero me encantaba, lo disfrutaba, van a decir qué tontería, pero a mí me encantaba, era una cosa que disfrutaba muchísimo, es el trayecto de la casa al trabajo, escuchando las noticias y tomándome un café en el carro. Me encantaba, era una cosa que disfrutaba yo mucho, me gustaba enterarme de las noticias, opinar, decidir si gana o no gana y irme tomando el café. Me casé y trabajábamos en la misma empresa, entonces nos íbamos juntos. Y me acuerdo la primera vez que salimos en el carro, pues ya me posicioné, puse mi café donde va, puse la radio, empezamos a andar y Mónica me empieza a platicar no sé qué tantas cosas. Yo casi choco, ¿no? Porque ya manejar, escuchar la radio, tomar café y escuchar a Mónica ya era demasiada complicación para mí a las 6:50 de la mañana. Entonces yo estaba así, iba manejando y Mónica hablando y yo escuchando a Pedro Ferriz y ya menos se me caía el café y dije, tengo que decidir hacer algo aquí. O escucho la radio o escucho a mi esposa. Si le digo a Mónica, cállate, se va a enojar conmigo y me va a salir caro. Y como soy de Monterrey, pues hay que ahorrar. Si le apago el radio, Pedro no se va a dar cuenta que le apague, no se va a enojar conmigo. Entonces, en un momento de brillantez, apagué la radio y le dije, dime amor, ¿qué me estabas diciendo? Y Mónica, no, tú sigue escuchando, yo te platico. No funcionamos así, prefiero escucharte a ti. Y muchas veces, varones, es lo que tenemos que hacer. Está el esposo frente a la televisión viendo México-Portugal y la mujer se sienta y quiere platicarnos lo que pasó en la mañana. Y está uno así, no me distraigas porque nos meten gol. O sea, yo estoy aquí. En el momento en que me distraiga, ¿quién se distrajo en el último minuto? Por su culpa perdimos. Y estás ahí y no estás escuchando a tu esposa, ni estás viendo y disfrutando el partido. ¿Qué es lo que tienes que hacer, hombre? ¿Y por qué no más contestan las mujeres? ¿Qué es lo que tienes que hacer, esposo? Y ahora nos preguntamos por qué está mal nuestro matrimonio. Apagar la televisión. No se preocupen, como quiera, no, apagues o lo veas, no vamos a ganar el mundial. No se mortifiquen por eso. No. Pero puedes ganar la copa ahora sí en tu casa. Ahí sí puedes ser campeón. Si tu esposa quiere hablar, tienes que escuchar. Tienes que pasar tiempo con tu esposa. Si tu esposa quiere ir de compras, ¿qué crees? Tienes que ir de compras. Ahora, vamos a ver más adelante esto, pero esto se lo hablo a los solteros. Los solteros dicen, qué bueno que no me he casado. Pero se lo digo así, si no estamos dispuestos a morir a nosotros, entonces mejor no te cases. Si una mujer no está dispuesta a someterse a su marido, mejor no te cases. Es terrible que el nivel de divorcio en la iglesia es igual que fuera de ella. ¿Por qué? Porque nadie se quiere someter, porque no queremos cumplir, no queremos llevar el rol que debemos de llevar. Entonces, si tú no te quieres, tú quieres ver la televisión, quieres hacer tu tiradero ahí, no te cases. Sé feliz y deja que otra mujer sea feliz con otra persona. Y si tu mujer no te quiere someter, no te cases. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos cómo tenía que hacer el esposo, ¿qué dijeron los discípulos? Mejor le es al hombre no tocar mujer.
Pues sí, viendo las cosas como son, mejor nos quedamos solitos. Ahora, habla también Pablo del deseo del esposo hacia ella. Y cuando los hombres oyen deseo, ya están pensando en una cosa, pero no se refiere a eso. El deseo del esposo hacia su esposa es que su esposa sea santa y sin mancha. Si decimos que el esposo es el pastor de la casa, entonces tiene que poder disciplinar y tiene que poder santificar a su esposa. Las mujeres están como que retorciéndose, sí, como que me va a redisciplinar, como que me va a santificar Pues esa es la labor. Esa es la obra que tiene que hacer el esposo. Muchos dicen, es que me tiene que leer la Biblia. Pues está bien eso, pero también te tiene que corregir. Silencio. Pero es así. Ahora no se enojen conmigo, enójense con Pablo. El deseo para ella es verla a ella santa y sin mancha, y para eso muchas veces van a tener que corregirla espiritualmente, decir, eso está mal. Le decíamos con los jóvenes, decía Oscar, cuando llegaban los muchachos, decían, una mujer, ¿cómo me debo de casar con una mujer? ¿Qué tipo de mujer? Y Oscar les daba una excelente recomendación, les decía, que sea enseñable. Y alguno dice que no sea fea, no, que pueda recibir, que pueda ser instruida por ti, que cuando tú le digas no hagas eso, te va a hacer caso. ¿Cuántas mujeres hay todavía de esas? La cultura va en, amén, gloria al Señor, que una mujer sí levantó la mano. Pero esa es la cultura en contra. Dice, tú no tienes que andar recibiendo de nada ni de nadie. Tú eres mujer y tú vales y tú haces y tú no necesitas a nadie más. Y por eso vemos cómo están las situaciones socialmente. El problema, mujeres, es que el esposo se ama a sí mismo más que a ti. Ese es el problema. Y se manifiesta de diferentes maneras. La Biblia manda a los esposos a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo se manifiesta? En los juguetitos. En lugar de estar pasando tiempo como con juguetitos, tiene que estar pasando tiempo con su esposa. Voy a salir a jugar fútbol. Oye, tienes 50 años ya, hermano, ya. Mejor atiende a tu mujer, atiende a tu familia. No tengo nada en contra pero si te está robando tiempo de tu familia, si te está robando tiempo de tu esposa, si tu esposa te está diciendo, ya ni me hagas caso a mí, hazle caso a tu esposa. Si tu esposa te está diciendo, ahí vas otra vez a hacer eso, ¿sabes qué? No vayas. No vayas. Si tu esposa te está diciendo, ya deja eso, y eso es un blanco, una línea en blanco que puede ser fútbol, puede ser motocicletas, puede ser lo que sea. Si te está robando tiempo de tu esposa y tu esposa te está diciendo, deja eso, ¿qué debe hacer el hombre? Ya ni las mujeres quieren decir. Someterse. Duele, sí duele. Da gusto, no da gusto, pero si tu esposa te lo está pidiendo es porque hay una necesidad. Les estoy diciendo que esto va en contra de la cultura, pero es la verdad bíblica. Y nos vamos y no queremos atender a nuestra familia. Y queremos que el Espíritu Santo mantenga enamorada a la esposa hacia nosotros, que nuestros hijos nos hagan caso aunque no estemos ahí. Y que todo marche bien mientras yo sigo haciendo lo que se me pega la gana. No funciona. Entonces, ese es el grave problema. El hombre se ama más a sí mismo que a su esposa y no está dispuesto a dejar las cosas. Y hay gente que dice, pues yo soy un buen marido, no tomo, no la pego, no le hago esto. Pues, mínimo, mano. Mínimo, eso es lo mínimo. Ya lo ven como un gusto, como una cosa de aplaudir, de que no la lastima y de que no anda con otras mujeres. Pues eso es lo que tú prometiste hacer. La atención en tiempo, dinero, y aquí en vez de atención es esfuerzo, que el esposo se dedica a sí mismo, debe ser dirigida hacia su esposa. Otra vez, porque no lo entendieron.
La atención en tiempo, dinero y esfuerzo que el esposo se dedica a sí mismo debe ser dirigida hacia su esposa. Pablo usa palabras como sustenta y cuida. Y el ejemplo de la palabra cuida no se usa muchas veces, nada más se usa 2 veces en la Biblia. En 1 Tesalonicenses 2:7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que ¿qué? Con ternura a sus propios hijos. Si tú tienes un niño, bebé, no puedes decir, ¿sabes qué, bebé? Ahorita vengo en unos 3 días porque voy a andar con mis amigos. Ahí te cuidas un rato. No funciona así. Cuida es estar atendiendo, es estar sustentando, es estar alimentando. Y Pablo dice que tiene que cuidar el esposo a la esposa. La aplicación de nuestra relación con el Señor debe de controlar el cuidado de la esposa, como también Cristo a la iglesia. Así que la forma en que nosotros tratemos a nuestra esposa debe de reflejar la forma en la que Cristo trata a la iglesia. La forma en que el esposo trata a la esposa debe de ser un reflejo de cómo Cristo trata a la iglesia. Le digo que es más para los hombres que para las mujeres. ¿Cuál es el prerequisito? Esto se refiere al voto matrimonial. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dejará a su madre y a su padre. Dejará el hombre de depender emocionalmente, espiritualmente y financieramente de su familia. Y se hará cargo de su familia. Y muchas veces los dicen, pues si no me haces como hace mi mamá la comida, me voy a comer con mami. Y ahí va el viejonote a comer con mamá, todo enojado. Cuando nos casamos, hacemos un voto de fidelidad para toda la vida a nuestra esposa delante de Dios. ¿Cómo es que entonces después podemos estar hablando de divorcio? La palabra divorcio no debe de existir en un hogar cristiano. Ni en la mente, ni en la boca, ni en el corazón. Jamás debe de siquiera ser una opción en un verdadero cristiano. Repito, en un verdadero cristiano. Versículo 31 dice, me perdí aquí. Dice, ya lo vimos ese, ¿no? La dependencia emocional, económica, material y espiritual del esposo hacia sus padres debe cesar. La devoción, y miren la palabra que uso, devoción por su esposa, está basada en el voto que hizo delante de Dios. Cuando se casaron, los esposos tienen cara de hay que repetir, prometo amarte, y parece que no están, pero lo están diciendo. Y si se están casando, están delante del Señor, prometiendo y haciendo votos de sustento, de amor y de fidelidad delante de Dios a su esposa y delante de la congregación. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si no vas a cumplir, mejor es que no te metas en esto. Por eso en los prematrimoniales decimos, a esto vas. Mujer, a someterte a tu marido. Hombre, a olvidarte de ti y entregarte completamente a tu esposa. No, pero es que así no salen las telenovelas. Bueno, pues tú dirás. El esposo estará unido físicamente a su esposa y solo, todos digan solo, a su esposa por el resto de su vida. Uno de los problemas más grandes que hay en Mexicali es que las esposas no tienen seguridad de que sus esposos se van a quedar toda la vida con ellos. La mayoría de las esposas tienen su ahorrito para cuando las dejen. Y lo hemos escuchado mucho en consejería. No por si las dejan, no por si tienen problemas, no, para cuando las dejen. ¿Quién está haciendo mal el trabajo ahí, la esposa o el esposo? No le está dando seguridad.
Ahora, la ilustración es que el esposo está ilustrando el cuidado de Cristo por la iglesia. Hay veces que la esposa cae en enfermedad y el esposo le dice, pues en eso no quedamos. O sea, yo estoy joven, tengo toda mi vida por delante, ahí te ves. ¿Eso es lo que haría Cristo por nosotros? No. Es hasta que la muerte nos separe, sin importar la enfermedad, en las buenas, en las malas, en riqueza, en la pobreza, en todo, es estar cuidando de nuestra esposa. El matrimonio cristiano está basado en dos principios básicos. Esto es el principio de todo matrimonio cristiano. Primeramente que nada, maridos amen a sus esposas como a sí mismo, y mujeres respeten a sus esposos como si fuese Jesús mismo. Maridos amen, mujeres respeten. Si hacemos cada quien eso, el matrimonio cristiano es mucho más fácil. La sumisión en la familia, ya salimos del matrimonio. Ya salimos del matrimonio. Es muy fácil. Los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas, porque esto agrada al Señor. Hay quienes piensan que solo deben de obedecer los hijos a los papás cristianos. Y si no es cristiano, no tiene por qué estarlo obedeciendo. No. Si es no cristiano tu papá, más lo tienes que obedecer para dar buen testimonio. Otro punto de vista es que los hijos deben de ser obedientes solo en lo que el Señor manda. Si no está en la Biblia el mandamiento, entonces no tengo que obedecer. En la Biblia no dice, harás tu tarea temprano llegando de la casa. No dirá, no te suenen los mocos ahí. Pero tienes que obedecer a tus papás en todo, dicen las Escrituras. Y lo que el texto enseña es que los hijos deben obedecer a los padres como el Señor ha enseñado en su palabra, no como el hijo quiera. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y el motivo de esta obediencia está en nuestro texto, porque esto es justo, porque esto es correcto, porque esto agrada al Señor. Y la Biblia nos muestra que al respetar a sus padres, los hijos no solo están agregando años a sus vidas, sino que también están agregando bendiciones a sus vidas, al honrar a sus padres, a obedecerlos. Ahora, ¿saben qué? También los padres, aquí se me está moviendo esto, no sé por qué. Los padres también se deben de someter a los hijos. ¿En qué? En la disciplina. No se alcanza a ver aquí, pero uno de los principales problemas es la disciplina paterna. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y los podemos hacer en dos formas. Uno, la más común de las interpretaciones y es correcta, es que los padres no se excedan en la disciplina de los hijos. No los puedes lastimar, no puedes abusar de ellos física, ni verbal, ni emocional, ni espiritualmente. Tenemos que tener cuidado con eso. Y es una forma de sometimiento, de no hacer las cosas de esa manera. Pero la segunda también es importante, que disciplinemos a los hijos para que no se conviertan en personas desordenadas y descontroladas. Si no disciplinas a tus hijos, les estás haciendo un daño. Muchas veces decimos, ay no, ¿cómo lo voy a disciplinar, pobrecito? No le voy a hacer nada. Fíjense lo que pasó dice, porque el Señor al que ama castiga. Y ya no sé qué se está moviendo ahí la pantalla, pero como el padre que a su hijo corrige también. Y la ilustración, yo no sé por qué se movió ahí arriba, chavos, porque yo lo dejé bien. Esaú era el hijo consentido de Isaac y no lo corregía. Y cuando llegó el momento de la bendición se la dio a Jacob. Y dice las Escrituras que Esaú lloró porque se vio sin bendición. ¿Y cuántos muchachos están hoy llorando porque no los disciplinaron? Están llorando en la cárcel, están llorando en las adicciones, están llorando en el desempleo, porque nunca hubo un padre o una madre que los disciplinara y los hiciera hacer lo correcto. La función de nosotros, de los padres, es proyectarlos hacia una vida en el Señor y productiva. Eso es nuestro trabajo, no hacerlos felices, ni hacerlos contentos, ni hacerlos niños mimados. La sumisión en la vida laboral, nos vamos a ir rápido. Los siervos o empleados, ser obedientes, esa es nuestra labor, ser obedientes a los patrones. Pero mi patrón no es cristiano, no importa, cuanto más tienes que obedecerlo. A pesar de que estos no sean creyentes, obedeced a vuestros amos terrenales, no celestiales, con sobriedad, con temor y temblor, con sinceridad, dice, con sencillez de vuestro corazón.
y como es con espiritualidad como a Cristo, de corazón, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, y esperando en el Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, dice las Escrituras, ese recibirá del Señor. Ahora, la pregunta es que muchas veces escuchamos, ellos hacen como que me pagan, así es que yo hago como que trabajo. ¿Eso es algo que un cristiano puede decir? Está dura la enseñanza esta, ¿verdad? Yo debo de trabajar aunque no me paguen lo suficiente. Yo tengo que llevar mi queja al Señor, pero yo tengo que trabajar y dar buen testimonio de lo que está pasando. Colosenses 3:23-24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando vayas a trabajar y veas a tu jefe, dile, yo voy a servir a este como si fuese a Cristo. Ahora los jefes, los amos o los patrones, los amos o empleadores deben someterse al bienestar de sus empleados también. No nada más porque eres jefe, ya dices, yo soy el jefe y todo el mundo me tiene que servir. No, también tienes que buscar el bien de tu empleado en reciprocidad. Dice, haced lo mismo con ellos. Todo lo que tú esperas de tus empleados, tú tienes que dárselo también a ellos, con humildad. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Como conclusión, sin importar el rol que estemos desempeñando en nuestras vidas, matrimoniales, familiares o laborales, la sumisión es el ingrediente indispensable para toda relación. Sin sumisión, estos roles van a fallar. El creyente debe de permitir que el Espíritu Santo tome control de cada área y aspecto de su vida, y la principal manifestación de una vida llena del Espíritu Santo es la habilidad para someternos los unos a los otros en el orden dictado por Dios. Muchas gente dice, yo soy muy espiritual, pero no me someto a lo que diga eso. Lo dicen de otra manera, pero no está siendo realmente espiritual. Algo que me gustó que alguien me dijo al terminar la primera reunión, me dijo, pues esta es la mitad de la enseñanza, ¿verdad? Dije, no sé, mano, no, esto es lo que traigo. Dijo, no, porque la otra mitad es salir de aquí y aplicarla. Si nada más lo recibimos y no lo hacemos, pues es mitad nada más. La otra mitad es salir y aplicar la enseñanza. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos confronta, Señor. Nuestra carnalidad, Señor, nuestra mente humana, Señor, es confrontada con esta palabra eterna. Ayúdanos, Señor, a menguar y que tú crezcas en nosotros, Señor. Que la forma de vivir del reino crezca en nosotros, Señor, y que podamos ser fieles representantes tuyos, Señor, en cada área de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo fortalezca a las esposas, Señor, para poder tener esa valentía de someterse a sus maridos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca a los hombres también, Señor, para que podamos ser los esposos en Cristo, Señor. No como la cultura, no como la sociedad, sino como tú mandas que seamos, Señor. Y que seamos los hijos y los padres, los empleados y los jefes, Señor, que sean de acuerdo al reino. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a hacer esto. En el nombre de Jesús. 5 minutos. Pues nuestro pastor ahorita está en Tijuana, está compartiendo en La Roca con el Güero Mallorquín. Tienen 5 reuniones, pero la cuota son 4 prédicas. Así es que ahí va a estar para que estemos orando por él, para que pueda regresar con bien. Y oren por mí porque está dura la enseñanza el día de hoy. Seguimos con el estudio de Efesios, ya casi terminamos, ya mero, nos faltan nada más un par de enseñanzas más, pero ya mero terminamos Efesios. Y les comparto que estoy trabajando para tratar de estas enseñanzas, compilarlas en un pequeño manual para después tenerlo disponible por si lo quieren dar en el grupo, en casa o algo así, lo puedan tener ahí como recurso. Bien, pues tenemos la enseñanza hoy del Efesios 5:22 a 6:9 y el título es Aprendiendo a someternos. Dale un codazo al de al lado, dile, esto es para ti. Padre, rézasela y dile, también para ti también. Déjeme le digo que yo creo que para esta reunión los que están aquí se van a sorprender.
los demás no se van a sorprender, pero esta reunión se va a sorprender cuando les digo que los seres humanos por naturaleza no somos el apóstol Pablo nos está diciendo que nos estemos hablando con palabras espirituales, que estemos recordando al Señor constantemente en nuestra vida. Hasta ahí vamos bien. Que tengamos una actitud de agradecimiento, y la cuarta es que nos estemos sometiendo los unos a los otros, unos a otros. Entendemos que la manera en que andemos por el mundo, la manera en que nos conduzcamos en nuestro matrimonio, en nuestra vida paternidad, en nuestra familia, en nuestra vida laboral, será una herramienta para acercar o para alejar personas de Dios. Si nos ven en nuestro matrimonio que está funcionando, que el esposo ama a la esposa, que la esposa respeta al esposo y que los hijos están funcionando correctamente, eso va a ser algo que va a acercar a las personas. Y recordando rápidamente, nuestro pastor Aurelio, cuando antes de conocer al Señor, no quería saber nada del Señor, no quería saber nada de americanos, y sin embargo, al ver un matrimonio cristiano en Wayne y Martita Myers, él dijo: yo quiero eso. Y fue lo que lo atrajo a el Señor. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer nosotros es: ¿nuestro matrimonio está siendo atractivo para que otros quieran lo mismo que nosotros tenemos? Y vamos a ver que para que el matrimonio funcione, para que la vida familiar funcione y para que las relaciones laborales funcionen, todos debemos estar sometidos los unos a los otros en las áreas que nos correspondan, de acuerdo al rol que estemos desempeñando. La sumisión es una parte imprescindible en la vida del creyente para que funcione correctamente. Y vamos a ver primeramente la sumisión en el matrimonio. Y como las damas son primero, vamos a empezar con las esposas. Las esposas se deben someter a la autoridad del esposo. Las esposas solo deben de estar sujetas a sus propios maridos, no a todos los hombres de la congregación. Hay congregaciones donde tienen sobajada a la mujer y dicen: no, pues todos los hombres están en autoridad por encima de ti. No es lo que explica el pasaje. La esposa debe estar sujeta a la autoridad de su propio marido, no a la autoridad de los otros miembros de la congregación. En 1 Corintios 11:3 dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, es una cadena de inclinados a someternos a nadie. Ustedes yo sé que sí, pero los demás reuniones a lo mejor no. Y lo opuesto a la sumisión es arrogancia, orgullo, autoconfianza, autosuficiencia y demás cosas bonitas como esas. Y nuestro pasaje comienza con el versículo 18, donde se nos instruye a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora también nos explica que para lograr estar llenos del Espíritu debemos de estar hablando, eso lo vimos en las pasadas enseñanzas, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, es decir, estarnos alentando y edificando con palabras espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón, nos está recordando al Señor, tenerlo con presente y tenerlo consciente cotidianamente. También siempre dando gracias a todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre tener una actitud de agradecimiento, estar siempre agradecidos. Ahí estamos bien, ¿verdad? El problema es que dice también: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta es la parte más difícil de las cuatro. Recapitulo, que para poder ser llenos en el Señor, o dicen: si esos son los cristianos, yo prefiero seguir perdido. Silencio sepulcral. La aplicación de los principios bíblicos en nuestras vidas hará atractiva la vida cristiana para los no creyentes que nos rodean, o la hará poco deseable. Y necesitamos aprender a vivir bajo la dirección y control del Espíritu Santo en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestro trabajo. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y recordemos que andar es la forma de vivir.
Si vivimos por el Espíritu, nuestra forma de vivir debe de estar gobernada por el Espíritu también. Ahora, hay 6 roles de la vida, generalmente, principalmente, y en 3 áreas en las que nos debemos de someter. Tenemos el área del matrimonio, el área de la familia y el área laboral. Todos pertenecemos a una familia, más que menos, algunos están casados, todos deberíamos de estar trabajando, entonces en general estamos inmiscuidos en mayor o menor grado en esas 3 áreas. A lo mejor unos estamos en las 3 áreas al mismo tiempo y hay 6 roles diferentes que vamos a ver.